Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Los Yogasutras Iluminados de Radhika Shah G. ¿Por qué leer un libro más de los Yogasutras, una traducción más? Porque esto no se trata de una traducción como la que conocemos. Es un libro que presenta diferencias con respecto a otros libros que hablan de los Yogasutras y voy a mencionar algunas de ellas. Primero, es un libro que incluye los 4 capítulos completos de los Yogasutras, cosa que no todas las traducciones o comentarios incluyen. Segundo, está escrito, la diferencia principal que ella marca es que está escrito por practicantes eh, con una experiencia en algún linaje de yoga, a diferencia de otros escritos de Yoga Sutras que son traducciones por eruditos o gente que conoce de sánscrito, pero que nunca ha practicado yoga. Debido a esto, el libro incluye numerosos ejemplos prácticos para entender los conceptos que se expresan en los Yoga Sutras. También incluye numerosas gráficas para entender también parte de los Yoga Sutras. Está escrito en un estilo mucho más coloquial, así que no te vas a topar con la traducción a la que estamos acostumbrados de los Yoga Sutras. En el libro y presenta por esta misma perspectiva ideas que contrastan con los libros tradicionales de los Yoga Sutras y vamos a ver varias de ellas en el desglose del libro. En principio nos expone que la ciencia expuesta en los Yoga Sutras es un sistema antiguo de psicología que va más allá de la mente. Nos dice este enfoque de que los Yoga Sutras están muy centrados en el trabajo con la mente. El yogi lo define como un buscador de autoconocimiento. Nos dice que los Yoga Sutras analizan a la mente y a la naturaleza del mundo externo y lo reúnen en un gran compendio. Y pone hincapié en que los Yoga Sutras es un manual para maestros y que no es sino hasta que tienes cierta experiencia con tu trabajo personal de yoga que puedes acercarte y entender a los Yoga Sutras. Empieza diciendo que el yoga es un estado de conciencia en el que las fluctuaciones de la mente están coordinadas. Creo que este es como el punto de mayor diferencia con respecto a las demás traducciones o comentarios de los Yoga Sutras, porque en las otras se expone que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Aquí no es el cese, aquí es la coordinación de esas fluctuaciones. Explica entonces de dónde vienen esas fluctuaciones. Para la filosofía del yoga, la mente está dividida en diferentes partes que representan su funcionamiento. Tenemos a Chitta, que lo define ella como el almacén de memoria, no es lo mismo que conciencia. En otras traducciones, Chitta es traducido como conciencia, pero no es lo mismo. Ahamkara, que es el ego,
que es el conjunto de identidades con el que nos identificamos, buddhi, que es la percepción clara, manas, que coordina las acciones y los sentidos, y nos dice, por lo tanto, que cuando trabajamos personalmente en el camino del yoga, el objetivo sería que buddhi fuera liderando a los demás aspectos de la mente para precisamente coordinarlos. Lo que a veces sucede es que nuestra claridad, nuestra capacidad de discernimiento dice una cosa, nuestro ego dice otra, manas o lo que percibimos con los sentidos dice otra, entonces estamos descoordinados completamente y eso provoca sufrimiento y fortalece la identificación con algo que no somos. Yoga pues sería este estado de unión. Lo que se busca es la unión de nuestra conciencia individual con la conciencia universal. Nos dice que el objetivo de la meditación es quitarle el color a los patrones mentales. Ella lo define como color. Tenemos ciertos patrones mentales que están teñidos por nuestra mente y esos son los que mantienen esta descoordinación o fluctuación de la mente. Estos son los kleshas, así lo define ella. Como vas viendo, si tienes cierta experiencia con leyendo o has leído algo de los Yoga Sutras, te vas dando cuenta de estas diferencias importantes que se marca con esta nueva interpretación. Nos dice que el estudio de uno mismo, que es uno de los pilares, de los 3 pilares del Kriya Yoga o el yoga de la acción, implica el observarnos a nivel cuerpo, mente y los sentidos para empezar a conocernos. Nos recuerda que el apego y la aversión son 2 caras de la misma moneda. Nos habla del Atman, la conciencia individual, que no es lo mismo que Jiva, que es la conciencia activa más el inconsciente latente. Hemos hecho reseña de algunos libros que nos hablan de este estado de Turiya, que es el 5º estado de conciencia, y es justamente este trabajo de ir trabajando propiamente con la mente para traer lo que se encuentra ahorita en el inconsciente a hacerlo consciente. Nos recomienda disfrutar, pero no adueñarte. Nos recuerda esto que el desapego no es indiferencia, pero tener muy consciente de que no eres dueño realmente de nada. Otra de las diferencias importantes es la de Avinesha, que se traduce normalmente como el temor a morir, pero ella lo interpreta no precisamente como el temor a morir, sino como el aferrarte a la forma de vida que conoces. Eso a veces nos evita cambiar. Estamos cómodos como estamos y preferimos seguir así, aunque no estemos tan bien como podríamos estar, por miedo a cambiar lo que ya conocemos de la vida. Nos dice, entre otras cosas, que el propósito del mundo es ayudarte a liberarte. Otra diferencia que tiene, que he visto en otros libros también, es cómo define Brahmacharya. Brahmacharya tradicionalmente lo definen como celibato. En este caso no. Brahmacharya es caminar en la conciencia de Brahma, cuidar tu energía, tratar de mantenerte
en este estado de conciencia. También otra diferencia importante es cómo define el pranayama. Ella no lo define como el control de la respiración, sino como el cese de la respiración. No son ejercicios de respiración pranayama. A través de los ejercicios de respiración se empieza a trabajar, pero el pranayama lo define ella como un trabajo mucho más profundo a nivel energético. De hecho, esta autora tiene un libro específico de pranayama, el cual estoy leyendo, pero no es un libro que puedas leer de corrido porque implica ejercicios prácticos, así que en su momento, cuando termine en varios meses los ejercicios que propone, haré la reseña correspondiente. Nos dice que en el karma es la acción y los samskaras son las impresiones que dejan esas acciones que llevamos a cabo. Algo que a lo mejor causa polémica y no va a gustar, nos dice que la meditación mindfulness está muy bien para trabajar con el estrés, para reducirlo, pero no es a lo que se refieren los Yoga Sutras con meditación. Ella hace mucho énfasis debido a esta importancia que le da a empezar a quitarle color a estas impresiones mentales en el trabajo de observación y el trabajo también del diálogo interno. O sea, cada vez que descubrimos uno de estas creencias o de estas ideas que surgen, cuestionarlas, dialogar, se inicia como un diálogo interno y a través de ese diálogo interno es como empezamos a quitarle color a estos kleshas, a esto que mantienen nuestras fluctuaciones en la mente y no nos dejan que los aspectos de la mente estén coordinados. Es un libro que encuentro muy interesante por lo que plantea, por cómo lo escribe, por los ejemplos que ofrece. Aparte, entre otras cosas, además de lo que vimos al principio que diferencia de otros libros de Yoga Sutra, es que en este agrupa ciertos Yoga Sutras en un tema y los expone y después viene la explicación. No es una explicación Yoga Sutra por Yoga Sutra. Además de que señala con un símbolo, una especie de asterisco, los sutras que ella considera los más importantes. Creo que es una obra que vale mucho la pena acercarte a ella si es que te gusta este tema de los Yoga Sutras, por todas estas diferencias que nos presenta, que nos hacen como tener una perspectiva diferente y en muchos casos mucho más práctica de lo que se expone en los Yoga Sutras. Sí se ve claramente que está escrito por alguien que está comprometido con su práctica, queda como muy claro. He leído, he tomado algunos cursos con gente y se nota cuando el enfoque es más por saber cómo traducir un texto del sánscrito al inglés, al español, que cuando hay como una base de trabajo se nota luego. Así que sí te recomiendo acercarte a esta obra, Los Yoga Sutras Iluminados de Radhika Shakti.